Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de la mesa de análisis de la revista digital Plan B. Estamos transmitiendo en vivo y simultáneamente a través de nuestros canales o cuentas en las plataformas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. 4 plataformas a su servicio. Gracias por acompañarnos en este nuevo día, martes 13 de agosto. Día que algunos no quieren escuchar ni levantarse de la cama. Martes 13, esperamos que sea un buen día fuera de las supersticiones. Hay temas importantes de seguridad que queremos conversar con ustedes y con el experto analista en seguridad prospectiva, PhD, Jean-Paul Pinto, quien está con nosotros. Buenos días, Paul. Buenos días, Juan Carlos. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Pues un saludo a la audiencia del programa. Muchas gracias, Jean-Paul. Bueno, el tema convocado contigo, Jean-Paul, es el de la seguridad y sobre cifras alarmantes que han nacido sobre el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes en las mafias y grupos de crimen organizado, sobre todo en las zonas suburbanas, rurales de la costa ecuatoriana, aunque también se ha mencionado sitios en la capital de la República. Eh, el punto tiene que ver con efectivamente mirar desde una forma integral el problema de la seguridad e inseguridad. Sin embargo, hay dos hechos de coyuntura que quisiera adelantar tu opinión, tu visión, soy como experto en el tema y estudioso del tema. Uno es el asesinato de los tres policías, uno de ellos el jefe de plaza en Joya de los Hachas, en la provincia de Sucumbíos, zona petrolera, un asesinato a mansalva, eh, a plena hora del día, en la tarde, a fines de la tarde, 5 de la tarde, en esa zona del país. Y el otro es el nombramiento nuevo comandante general de la policía, con las críticas que se han dado básicamente a, no se sabe si a propósito, no se sabe si por ignorancia, el decreto presidencial donde señala que quienes son más antiguos, es decir, los generales que no estaban o no están por encima del nuevo comandante general, pueden continuar en sus funciones. Creo que primero veamos esto del asesinato. ¿Qué señal nos da este tema de la guerra? Tiene que ver precisamente con víctimas que también son los policías. Listo, bueno, por un lado, bueno, es una clara muestra de que realmente los trabajos conjuntos entre policías y militares deben ser el orden del día, si quieres tú, porque realmente no se puede pensar que la policía puede estar un poco divorciada de los militares en zonas de frontera, sobre todo cuando tienes del otro lado de la frontera a disidencias de las FARC, este famoso grupo Comandos de Frontera. Entonces, lo que ha pasado, evidentemente, es una medida de poder de parte de ellos, ¿no? Acaban de asesinar al jefe de la plaza militar ahí. Entonces, implica que ellos, es un mensaje claro que nos están pasando, ¿no? Entonces, frente a eso, evidentemente, todo trabajo que esté en zona de frontera no puede ser hecho únicamente con policías, no pueden ir a patrullar solos, tres, ¿no es cierto?, frente a un poder de fuego mucho más alto como tienen los comandos de frontera. Entonces, yo lo decía el día de ayer en la mañana, me parece a mí que hay una todavía falta de coordinación entre militares y policías en las zonas más violentas del país, porque lo que pasó ayer fue una clara muestra de eso. Es decir, si no hay operativos conjuntos, si no hay patrullajes conjuntos, evidentemente la policía se vuelve vulnerable frente a grupos y disidencias armadas que hay del otro lado de la frontera que realmente son muy, muy complicadas, ¿no? Esa zona es muy difícil por esos grupos disidentes que operan ahí. Entonces, lastimosamente, claro, nuestros policías son blancos fáciles de esta criminalidad que tiene un poder de fuego muy alto, y lo que sucedió ayer, pues realmente pues, es la crónica de una muerte anunciada. Cuando no tienes un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y policía, evidentemente uno de nuestras partes se vuelven muy, muy vulnerables, ¿no? Y en el caso del nuevo comandante de la policía, bueno, siempre va a ser positivo los cambios, ¿no? El tema de nuevas estrategias, nuevas acciones. Me parece a mí que él debe poner énfasis en los temas de depuración de la policía, un trabajo, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de la inspectoría, de forma de detectar quiénes trabajan ya para el crimen organizado, porque realmente no sabemos si las lógicas del metástasis, del purga, han sido ya superadas. Ahí nos dimos cuenta, nos informamos, ¿no es cierto?, de otro secreto a voces, de que los grupos criminales se encargaban, ¿no es cierto?, de financiar a la policía, ¿no?, en los temas de colchones, de gasolina, Logística. de la protección, inclusive mira lo que pasó con el Mayo Zambada en México, ¿no? Cuando le detuvieron, uno de sus escoltas era el jefe policial de Sinaloa. Entonces, no es un dato menor. Entonces, ese tipo de lógicas hay que ver si es que en territorio siguen existiendo. Él tendrá que hacer énfasis en eso.
Se ve que hay un aumento de la ejecución del Ministerio del Interior, pero hay que ver dónde está ese fortalecimiento. Está en las zonas más violentas, ir allá, comunicar, mostrar el fortalecimiento, porque realmente son los desafíos claves, ¿no? Y el otro, la inteligencia, ¿no? La DGI. Yo recuerdo haber asesorado ahí en el año 2013, y realmente desde ese año hasta ahora, mira que la DGI no ha cambiado inclusive ni siquiera de edificio, ¿no? No se ha podido fortalecer desde hace más de 10 años, y realmente pues tú sabes que sin inteligencia poco se puede hacer. Lo de ayer seguramente fue también un problema ligado a cómo estamos territorializando la inteligencia en el Ecuador. Claro. Entonces, yo te diría que es penoso lo de ayer, demuestra la falta de coordinación todavía entre policías y militares, porque ahí los patrullajes deben ser entre los dos, no pueden ir solos porque realmente se vuelven vulnerables. Y bueno, lo que sí, evidentemente tú hacías acotación, y me parece a mí, prefiero creer que, ¿no es cierto?, es un desconocimiento de la norma, pero realmente las entidades militares y policiales, digamos que la lógica nos dice que cuando hay una persona que es elegida comandante, todos los que son evidentemente de mayor antigüedad deben salir, ¿no es cierto? No pueden quedarse en sus cargos porque no tiene sentido. Yo no puedo dar disposiciones a personas que tienen un grado jerárquico superior al mío, que son más antiguos a mí. Entonces, más allá de los temas normativos, está la praxis, está la lógica, que implica que evidentemente ya cuando cesamos a ciertos oficiales, tanto en Fuerzas Armadas y como policías, evidentemente los de mayor antigüedad deben salir por un tema, digamos, de lógica, ¿no? Entonces, evidentemente, como tú bien señalas, podemos decir que puede ser un error de buena fe, desconocimiento, ¿no es cierto?, de los procedimientos, de la norma, de la praxis, que hace que evidentemente en el decreto que hizo el presidente había estos errores, ¿no? Como también aquel error de que en algún rato se quiso que la policía se subordine a los militares, cosa que creó un malestar. Entonces yo decía, pero ¿cómo creamos un malestar, un ruido, cuando realmente necesitamos una policía y militares súper sólidos, ¿no es cierto?, que trabajen conjuntamente, y no crear estos ruidos de entre que si uno tiene que estar por encima del otro, el otro le va a ordenar al otro, porque realmente esto no le hace bien al país. Y como digo, este es el resultado del día de ayer, pues un lamentable fallecimiento de servidores policiales, ¿no? Sí, esperemos que el nuevo comandante, el general Zárate, con su experiencia, sobre todo en la zona 8, ¿no? Que es donde estuvo bastante tiempo, quizá al inicio de todo este conflicto, de la parte más dura, su experiencia también como comandante del GIR y todos los procesos operativos y tácticos pueda de alguna manera dar un vuelco a la situación. Eso básicamente, gracias Jean Paul, estamos con Jean Paul Pinto, experto en seguridad. ¿Cuál es, a tu criterio, el problema central de este reclutamiento, la situación de niños, niñas y adolescentes frente al conflicto armado? Mira que el otro día yo recordaba este problema de Nicolás Taleb sobre la flecha invertida. Es decir, tú puedes decir, ¿no es cierto?, que los asesinos seriales, los psicópatas, nunca tuvieron una familia normal, ¿no es cierto? Ajá. Todos ellos tuvieron problemas en su niñez, en su infancia. Pero eso no significa que todas las personas que tienen problemas en su infancia, que no tuvieron una familia estructurada, con el tiempo se vuelven psicópatas o asesinos seriales, ¿no es cierto? Eso, si no, estaríamos llenos, nuestra sociedad estaría desbordando de ese tipo de figuras. Pero en el caso nuestro es distinto, porque mira que realmente los jóvenes que están en las zonas más violentas, tomemos el caso de Durán. El otro día justamente me topé por el azar y la suerte con el reportaje que ustedes hicieron de Durán hace algunos años sobre la situación que se viven ahí. Y realmente, mira que yo creería que los jóvenes que están en esa zona realmente no tienen opciones de decir que no, ¿sí? Porque realmente yo, en una situación mucho más acomodada, con más opciones, yo podría decir, entro o no entro a la vida criminal. Pero un niño que va a la escuela en Durán, ¿qué opciones tiene de decir que no quiere ser parte de un grupo criminal? ¿Y qué le espera si dice que no? ¿Sí? Mira que por una parte yo creo que hay dos cosas que los grupos criminales manejan en las zonas más deprimidas del país. Frontera, Durán, por darte algunos ejemplos, es que evidentemente los niños pueden entrar porque realmente es un juego, ¿no es cierto? Cuando tú ves un poco los estudios hechos por Catherine Herrera, ¿no es cierto?, que fue la persona que nos abrió los ojos y nos dijo que el 60% de jóvenes que están en grupos criminales son menores de edad. Eso te da las claras, ¿no es cierto?, que los jóvenes en esas partes tienen dos opciones. O entran por un tema de codicia, de dinero fácil, ¿no es cierto?, de que realmente les idolatran, porque realmente para ellos es como sus ídolos. Antes yo creo que en nuestra época teníamos los ídolos que eran los personajes, ¿no es cierto?, de los cómics, ¿no es cierto?, que era la gente a la que admiramos y queríamos en el futuro parecernos. Ahora los ídolos de estos niños que están en los barrios más pobres son estos grupos criminales, son estos jefes de plaza, ¿no es cierto? Inclusive quieren en el futuro tener las placas en sus cuerpos con sus iniciales, porque eso es un poco el sueño, ¿no es cierto? Es la idolatría. Entonces,
O lo otro es, si no pasa por eso, pasa por la amenaza. Entonces, los niños son amenazados, sus familias son amenazadas. Entonces, se produce un desplazamiento, como el caso del conflicto colombiano, donde las familias tienen que huir de esos territorios porque realmente saben lo que les esperan si ellos no se pliegan a los grupos criminales. Entonces, yo te diría que lastimosamente muchos miles de jóvenes en el Ecuador, en las zonas más violentas del país, que son toda la zona costera, tienen pocas opciones de decir que no. Entonces, realmente son fácil presa el reclutamiento en los colegios, en las escuelas. Y frente a eso, yo te diría, ¿cuál es la política pública del Ministerio de Educación frente a eso? ¿Cómo estamos atendiendo ese problema? ¿Estamos claros de cuántas armas ingresan a los centros educativos? El problema de las drogas en los centros educativos, el problema del reclutamiento en los centros educativos. ¿Será que el Ministerio de Educación está coordinando con la policía ese tipo de detalles? Yo tengo mis dudas, porque eso es lo que habría que pasar. Es decir, la ministra del Interior tiene que trabajar con sus pares de educación para verificar justamente cómo darles solución a esto. Y Pero mira, ya, no solamente, sí, te interrumpo, disculpa, porque hubo un plan de escuelas seguras. O sea, ya se lanzó un plan de escuelas seguros, sobre todo en Guayaquil, en ciertos barrios donde, eh, a propósito de las balaceras, de niños, desafortunadamente, que cayeron víctimas de balas, y se armó un plan de escuelas seguros. Pero no sé cuánto duró, 15 días, un mes. Ese es el punto. O sea, sí hay, se plantea esta coordinación, pero no hay, creo yo, persistencia ni un plan integral a mediano, corto, mediano y largo plazo. ahora, es que lo que pasa es que estos planes pasan por un tema de darle seguridad a las escuelas, Ya, pero el alcance de esto debe ser mucho más ambicioso, porque la idea no es solo proteger la escuela, sino sacar a los jóvenes de la criminalidad. O sea, realmente el objetivo de esta coordinación entre Ministerio de Educación y Policía es qué políticas públicas vamos a implementar para sacar a cientos o miles de jóvenes de la criminalidad, porque recuerdo estas cifras que algunos colegas han dado, ¿no es cierto?, que los grupos criminales podrían ser 30,000, podrían ser 50,000, pongamos 30,000. El 60% de 30,000, ¿cuánto es? Son 18,000. Entonces, tú te imaginas 18,000 menores de edad, niños menores de edad, ¿no es cierto?, como parte de grupos criminales. Todo esto implica que nuestras políticas no deben ser solamente voy a poner policías y camionetas en las escuelas para evitar cualquier tipo de disparo o de intercambio, ¿no es cierto? Sino, ¿qué vamos a hacer desde el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio del Interior, para sacar a esos jóvenes de la criminalidad, para que tengan más opciones de vida? Porque realmente un niño, un adolescente en esas zonas, ¿qué opciones tiene para realmente salir de ahí? Yo veía, por ejemplo, hace unos 10 años de estudios en Sao Paulo, donde tú veías entre los distritos que tenían las tasas de homicidio más altas, el doble de tasa de homicidio en los distritos en los cuales había niños que no, el indicador internacional dice jóvenes de entre 15 y 24 años, que no van a la escuela, que tienen problemas, ¿no es cierto?, de lectura, que no trabajan, no tienen ninguna actividad económica, ¿no es cierto?, que tener un ingreso, problemas sanitarios, problemas de agua potable, de alcantarillado. Es increíble, pero en las zonas donde hay estos problemas, la tasa de homicidios es el doble que en los barrios en los cuales hay niños en los cuales no hay estos problemas. Tú debes saber también a nivel internacional que el índice de salud humano es mayor en las zonas, ¿no es cierto?, donde las tasas de homicidios son más bajas. Hay una correlación entre ambos claro, hay una factores correlación, evidentemente, entre condiciones de vida y y criminalidad. criminalidad. Ujú. Entonces, lo que tenemos en el Ecuador es que, y además de esto, mira, afectado también por la pandemia. ¿Cuántas personas perdieron sus empleos precarios durante el COVID? Entonces, miras la tormenta perfecta. Estás en zonas como Durán, repletos de invasiones, donde el agua potable es manejado por grupos criminales, la luz es dado por grupos criminales, la protección dado por grupos criminales, donde no hay trabajo, no hay oportunidades, hay cooptación de grupos criminales en las escuelas y colegios. Entonces, ¿qué alternativas tiene un niño que tiene 15, 16 años, un adolescente? Entonces, no tiene becas de estudio, no tiene posibilidades de un primer empleo, no tiene un capital semilla para emprender. Lo único que le queda es la criminalidad. Y si a eso le damos el tema de los tatuajes, de la idolatría, ¿no es cierto?, de que son sus héroes, evidentemente es muy fácil que sean cooptados. Y a eso agrega la amenaza, es decir, no puedes decir que no porque tu familia es asesinada o tú mismo eres asesinado. Entonces, es la tormenta perfecta a la que nos enfrentamos. Y frente a eso, mira, nuestra respuesta, ¿cuál ha sido, Juan Carlos? La mano dura, la militarización, el castigo. Entonces yo digo, pero bueno, estas tanquetas que llegaron hace poco de Fuerzas Armadas, ¿será que qué van a hacer con eso? ¿Van a entrar a los colegios y les van a sacar a los niños de ahí, los que están metidos con los tiguerones, con los lobos? Me parece que no va por ahí la política pública. Ese tipo de tanquetas que damos no están adaptadas a las soluciones que realmente requerimos como sociedad. Y dentro de eso, mira, un actor clave también es el sector privado. Es decir, los privados podrían hacer proyectos de seguridad en las zonas más violentas del país
para sacar a esos chicos de la criminalidad. Tú viste, este candidato político sacó este video de Durán, no sé si tú lo viste, esta Jan utopía, Topic, Jan Topic, ¿no es cierto? Esta digamos, utopía, él planteó una intervención integral, ¿no es cierto? Justamente en este marco teórico de la correlación, las condiciones de vida, pero hasta ahí. Es decir, yo digo que esto también, con llaneros solitarios no vamos, a por más poder que claro. tengan, por más posibilidades que tengan, con llaneros solitarios tampoco se va a solucionar. El punto es, Jan, no solo el Estado, porque el Estado, digamos, tiene visiones administrativas, burocráticas sobre la realidad. No le interesa otra cosa que cumplir lo que le dice la ley no le. Es una situación nueva. Dos, mencionas al Ministerio de Educación, pero también hay otros ministerios del Frente Social, o el llamado Frente Social, no sé si todavía exista, como tal, que puede hacer una intervención integral. El gobierno entró con tanquetas a Durán y dijo, vamos a hacer una intervención integral. El punto es, ¿qué tan efectivo es esto? O si se plantea como un punto utópico Durán en el proceso de transformación, ¿qué tan posible es hacerlo para el resto del país? Ya, mira, tú lo has mencionado bien, me parece la solución que tú planteas es la ideal, un frente social contra la criminalidad. Pero Sí, esto qué implica, Juan Carlos, mira que desde hace muchos meses se le dio al Ministerio de Defensa la potestad de hacer el plan de seguridad integral, que era una potestad del Ministerio Coordinador de Seguridad en el gobierno de Correa, Ministerio del Interior, porque este es un plan es un plan de gobierno, es un plan ciudadano, es un plan integral de seguridad, lo que dice la sí. Constitución en el Ecuador. Ahora los militares están hechos cargo del plan. Entonces, ese es el plan que necesitamos, porque necesitamos un plan que reemplace el famoso plan Fénix, ¿no es cierto? Y que sea un plan integral, con una mirada multidimensional de la seguridad, donde justamente se entre los territorios más deprimidos. Evidentemente, en un primer momento entrarás con Fuerzas Armadas y con policía porque tienes que pacificar esa zona. Pero una vez que entran ellos, viene la segunda parte, que es, ahora sí, el Ministerio de Educación, de Inclusión Social, Ministerio de la Producción, el tema del sector privado, todos entran a apoyar porque lo que necesitamos es una mirada plural de la seguridad, donde a estos chicos se les ofrezca opciones que la vida nunca les dio en unas zonas donde el Estado está ausente y donde los grupos criminales ocupan esos espacios y darles a estos chicos justamente nuevas oportunidades. Pero lo que vimos en Durán fue justamente una acción de comunicación. Vimos las tanquetas, a lo Mad Max. Yo digo, tú sabes que hago mucha ciencia ficción también. Entonces, el Mad Max ahí ecuatoriano, ¿no es cierto? Entraba realmente, pero esa no es la solución, ¿no es cierto? Además decía, no se asuste porque vamos, pero hasta ahora no hemos visto una acción de envergadura en Durán, donde realmente veamos como en México combates, ¿no es cierto?, con helicópteros y los grupos criminales se comienzan a dar bala. Entonces, pero porque esa tampoco es la solución, ¿no? Ellos dijeron en un par de días estará solucionado esto, pero realmente creo que hay que sincerarse con la gente y decirle, mira, como hay que sacar a tantos jóvenes de la criminalidad y son problemas tan complejos que hay que atacar desde lo económico, lo social, el sector privado, el Estado, etcétera, va a tomar 10 años, va a tomar 15 años, hay que poner los primeros pilares, pero realmente esto va a ser un tema muy complejo. Entonces, lo que sí hay que abandonar es este tema de este famoso modelo Bukele que quisimos implementar. Es decir, no, hay que ir con la mano dura, con la militarización, hacemos estas estrategias de comunicación y damos algo de ayuda social. No, no, lo que hay que entrar es con todos los ministerios, hay que hacerlo de forma seria. Evidentemente, ellos tienen que entrar con protección de Fuerzas Armadas porque los grupos criminales nunca van a querer que los jóvenes salgan de su situación, que se eduquen, que tengan oportunidades, porque pierden reclutamiento, ¿no? Ellos saben bien que ahí tienen una fuente inagotable de recursos, que son estos chicos, pero detrás de esto, mira, la pregunta clave que hay que hacerse es, ¿por qué son tan atractivos? O sea, ¿por qué los menores de edad son realmente elementos tan atractivos para los grupos criminales? Porque ellos no buscan gente de 30, 40 años o etcétera, ellos buscan menores de edad. Entonces, tiene que haber detrás de eso un análisis de por qué los menores de edad son tan atractivos para los grupos criminales. Bueno, no estamos ciegos en este tema, tenemos espejos. El Salvador, el proceso de cómo se fueron construyendo las maras, el propio pandillerismo en las zonas suburbanas de Guayaquil. Yo hace 20 años hice un reportaje sobre dos cooperativas donde me metí unos días a trabajar, y mostraba cómo las comunidades estaban preocupadas de los jóvenes y niños y adolescentes frente al tema del pandillerismo, que es el marco, el inicio de los Latin Kings y toda esta historia, ¿no es cierto?, que van apareciendo en ciertas zonas y de luego se van consolidando. Pero claro, es un proceso que ha pasado en el mundo, no, no es que tiene sus características particulares, singulares en nuestro país,
y en las zonas también diversas de nuestro país. Pero es un proceso quizá de lo humano, ¿no es cierto?, de nuestras sociedades en América Latina. No es nuevo, a eso voy. Parece Exacto. que no estamos estudiando el fenómeno, o lo hace la academia, mencionas a Catherine Herrera, estás tú, está otra gente desde la academia dando una serie de tips, pautas, estudios, y los políticos no les interesa, o sea, no hay un pronunciamiento, nada, no ha habido nada en la Asamblea Nacional que se diga, oigan, vengan ministros, ¿qué están haciendo sobre este tema, no? Sobre estos datos tan preocupantes. No hay nada Claro, de mira, eso. hay una falta de cultura de seguridad y eso lo he señalado también algunos funcionarios de gobierno, porque realmente es importante que otros ministerios sepan que tienen competencia en el tema de seguridad. También es importante que el sector privado sepa que puede hacer algo en seguridad. Entonces, lastimosamente estamos en una sociedad en la cual simplemente le delegamos de esto a Fuerzas Armadas y Policía, porque pensamos que son los únicos que tienen algo que hacer, que tienen competencia y todos miramos desde lejos los problemas cuando realmente no es así. Entonces, mira que hay que crear en el Ecuador una cultura de seguridad donde otros ministerios entiendan su rol fundamental en el tema de fortalecimiento de la seguridad y donde los privados también, como hacen en México, en Colombia, implementan proyectos de seguridad, porque lo que les pedimos a los privados no es que vayan a meter más armas ni compañías de seguridad con guardias, sino realmente proyectos de educación, proyectos de emprendimiento. Mira el tema de las Olimpiadas. Si hubiera alianzas público-privadas en los temas del deporte, ¿cómo estaríamos en las Olimpiadas con centros de alto rendimiento en las zonas más violentas? En Esmeraldas. ¿Tú te imaginas un centro de alto rendimiento de deportivo en Durán, en Machala, Bueno, en esas existen zonas varios, olvidadas? fueron creados 5 centros de alto rendimiento en este país. El problema es que nadie ha dado cuenta de ellos. Exacto, entonces, pero mira, si Y, multiplicamos esas iniciativas y hacemos alianzas público-privadas en el tema donde los privados también inviertan, porque también se vuelve un negocio. Un deportista, ¿no es cierto?, que se vuelve famoso también da réditos, da dinero, ¿no es cierto?, implica publicidad, notoriedad de marca. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Las soluciones para los temas de seguridad en el Ecuador no pasan por la militarización, pasan por el tema del deporte, por el tema de la educación, por el tema del emprendimiento, por el tema de la innovación, porque nos enfrentamos a poblaciones muy jóvenes que están en la criminalidad. Y esto me recuerda también a un proceso también, mira, Venezuela lo vivió esto hace más de 10 años, 15 años, y una colega hablaba de la paradoja de Caracas. Ella decía, pero ¿qué sentido tiene que invirtamos en problemas sociales para reducir la mortalidad infantil cuando la esperanza de vida de esos jóvenes no llega ni a los 18 años? Es decir, máximo vivirán 15, 16 años en la mayoría de los casos. De todas las 8.000 muertes violentas que tuvimos en el Ecuador en el 2023, ¿qué porcentaje? ¿Cuál es el promedio de vida? Yo estoy seguro que más del 80% de esas muertes son chicos que a duras penas tenían 18 o 20 años. Estoy seguro y convencido de eso. Entonces, mira que el problema pasa por eso, pero una falta de política pública hacia el sector más afectado por esto, que son los jóvenes. Y como tú decías, lo más triste es que esto no es que el Ecuador lo está inventando o es el primer país que lo ha experimentado y por eso no supimos qué hacer. ¿Cuántas, hace décadas vemos esto en otros países, uh-huh. pero nunca hicimos nada para que no pase en el Ecuador? Porque lo que tuvimos que hacer es justamente invertir en zonas deprimidas para que estos jóvenes no caigan presas de la criminalidad y tengan más opciones de vida. Pero el Estado simplemente abandonó estos sitios, no tenía presencia física y eso hizo que los grupos criminales, como en las cárceles, cuando el Estado no está en la cárcel, los grupos criminales ocupan los espacios vacíos. Y eso sucedió con los grupos criminales en Durán, en Machala, en Esmeraldas, en Puerto Viejo. Cuando no hay un Estado, los grupos criminales se hacen cargo de eso y hacen la figura Pero, mexicana ya, Paul, de las al zonas final del liberadas. día vos mencionas una parte esencial en todo esto. Diría que dos. Uno, al final del día lo que tienes es un muchacho, una muchacha que está imposibilitado de decir que no, que su destino, ¿no es cierto?, va a ser este, ¿cierto? Está predeterminado por sus condiciones, por su esclavitud, en realidad, que es una nueva esclavitud la que viven ellos, porque no tienen ninguna otra opción. Incluso el Estado se demora demasiado a veces, cuando da opciones, se demora demasiado. Porque ya aparece el burócrata que tienes que firmar esto, que tienes que hacer este otro, y que después de 6 meses te podemos. Y ellos necesitan ya. Entonces, frente a esto, y además están asociados a una cultura, ¿no es cierto?, narco, una cultura de ritualidad, en realidad, de estos grupos, donde te inician, incluso te ponen te hacen ciertas pruebas, tatuajes, te, 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 te convierte en una posibilidad identitaria también, ¿no es cierto?, pertenecer a estos grupos. Te da poder, te da certeza de grupo, etcétera. El Estado no le puede dar eso a estos chicos.
¿Qué dices tú? Exacto, entonces mira que por eso te digo, las soluciones no vienen desde el Estado, vienen desde los privados, porque la idea es cómo puedes hacer para darle a estos chicos opciones de vida que el Estado nunca les va a dar, porque seamos claros, el Estado no tiene esas capacidades. Entonces, aquí entran los privados y dicen, a ver, nosotros sabemos generar empleo, sabemos innovar, sabemos hacer modelos de negocio, podemos poner capital semilla para temas de emprendimiento. ¿Cómo les sacamos a estos jóvenes de la criminalidad? Como te digo, la economía es uno, el deporte es otro, la cultura es otro. Hay que ver los casos de Medellín, hay que ver los casos de Cali, ¿no es cierto? Cómo esos jóvenes son sacados de la criminalidad, no son sacados con la mano dura, yéndoles a matar, ¿no es cierto? Con el tema de la militarización de la seguridad. Medellín no se recuperó como ciudad porque militarizaron toda la ciudad. Porque pusieron Medellín bibliotecas. pusieron bibliotecas en las montañas, unos cubos negros gigantes en las montañas Sí. que uno O sea, puede fue ver en parte de Medellín. no todo, pero pusieron Claro. bibliotecas. Y el sector privado se puso al hombro de la ciudad y dijo, nosotros vamos a sacar la ciudad, porque si nosotros no nos ponemos al hombro de la ciudad, esto no va a mejorar. Entonces, esas son las miradas plurales que hay que hacer en la seguridad, porque realmente si solamente pensamos que con más inteligencia, que con más policías y militares esto se va a resolver, pero en ninguna parte. Mira que de todo lo que hemos hablado, los militares y policías tendrían un rol mínimo. Porque Ajá. ellos no van a poder trabajar en escuelas, en colegios, con jóvenes con menores de edad, darles emprendimiento, educación, otras opciones de vida. Eso les toca a otros actores estatales y no estatales, porque, como te digo, la fuente de reclutamiento es ilimitada. Además, esos niños también son víctimas. No solamente son victimarios, son víctimas, ¿no es cierto? Y cuando hemos conversado, ¿no es cierto?, con colegas, con Lorena Piedra, con Catherine, que tú conoces, lo hemos dicho, o sea, esos niños son también víctimas del sistema, también en sus familias tienen graves problemas. Los chicos huyen de sus familias, de la violencia en sus entornos familiares, entonces van a la calle y en la calle, claro, encuentran otras familias que les cuidan, les protegen, les dan dinero, les dan tatuajes, se vuelven gente poderosa, con armas, con dinero. Entonces, realmente, ¿quién no va a crear una vida así? O sea, es triste decirlo, ¿no es cierto? Pero los niños también son víctimas de sus familias, de un sistema que no les ha acogido, son víctimas de violencia y terminan con el tiempo también siendo victimarios. Entonces, y además, mira, en los CAIs también, o sea, en estos centros que acogen a los menores, ¿qué oportunidades tienen de reinserción, rehabilitación? Más bien se vuelven lugares de reclutamiento. Los grupos criminales también van a los CAIs y reclutan también a otros menores de edad a través de otros menores de edad. Y cuando salen también, ¿cómo les protegemos? A ese chico que sale de un CAI, que ha cumplido una condena un cierto número de años, ¿qué oportunidades le damos? ¿Qué opciones tienen cuando salen de ahí? Ninguna. O los matan o se vuelven también parte de grupos criminales. Entonces, mira que el problema es muy complejo, porque al igual que sucede en las cárceles de mayores, en las cárceles de menores la situación no es mejor. No hay Ujú. mucha más inversión del Estado, están abandonados a su suerte, son reclutados, son violentados y cuando salen pasan a formar también a parte de bandas criminales. Y mira que los jóvenes son súper atractivos porque por un lado, ¿no es cierto?, al chico que maneja bien las matemáticas se vuelve el financiero del grupo, es el que va a hacer la contabilidad del grupo. El chico que ya sabe manejar una moto se vuelve sicario. Entonces escoge en función de las habilidades que cada joven tiene. Entonces mira que por eso también son atractivos, ¿no es cierto? Además, como te decía, son descartables. Son una mano de obra, pero infinita, que se puede reemplazar fácilmente y que realmente son movidos también. Miren, vivimos en un tiempo en el cual también tú sabes que muchos jóvenes también son estimulados por dinero fácil. Los influencers, los TikTokers, toda esta idea de que para qué vas a estudiar, por qué voy a ir al colegio a perder el tiempo, ¿no es cierto? Para no aprender nada. Entonces ahí también está en juego el tema de la calidad de la educación que le estamos entregando, pero más allá de eso, Claro, mira que, ese punto te mencionaba, y quería mencionarte sobre el tema de los docentes en zonas de conflicto. Y claro, mira, nadie habla de ellos, qué del pueden alto hacer centro de los docentes en zonas de conflicto. Nadie habla de ellos. Claro, y mira, qué difícil, yo digo como académico, ¿no? Uno está aquí rico en Quito, no tiene mayores problemas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si a mí me mutan a Durán? O sea, ¿cómo yo les doy clase a unos chicos que sé que están en grupos criminales, que además, ¿cómo les exijo yo? En trabajos, en notas, en exámenes. Qué duro ser docente. Además, ver chicos, ¿no es cierto?, que se drogan en las horas de descanso en el Que colegio, ¿no es llegan cierto? sin desayunar Un o que desayuno. Además que son amenazados, además que saben que tienen que cumplir con cuotas en grupos criminales, que tienen que salir a robar, a secuestrar. Mira estos reportajes de este canal colega, ¿no es cierto?, de Coavisa, que hablaba una madre de un descuartizador. O sea, mira, no sé cuántos jóvenes en el Ecuador sepan descuartizar. O sea, ¿cómo llegamos a una sociedad ecuatoriana en el cual el trabajo de los jóvenes en las zonas más violentas es secuestrar y descuartizar personas? Y que se ganan sus placas en el cuerpo en función de la cantidad de gente que hayan matado, secuestrado o descuartizado. O sea,
Y además tú como padre de familia y tú como profesor, ¿cómo te enfrentas a un niño así que ha vivido tantos horrores y que tiene 14, 15, 16 años? Es dramático. Y no solamente en colegios, Juan Carlos, en universidades. Yo tengo colegios, colegas en universidades de la costa que me dicen, oye, en mi clase yo tengo miembros de los tiguerones, yo tengo miembros de los choneros, tengo miembros de los lobos. ¿Cómo le pido yo un trabajo? ¿Cómo le pido que venga a estudiar? ¿Cómo le hago repetir el curso? O sea, realmente ser docente en las zonas más violentas del país es un vía crucis y los docentes se juegan la vida o si no les toca cerrar los ojos porque ellos saben que si denuncian, si dicen cierto tipo de cosas, al final de la escuela o de la universidad serán encontrados y serán capturados y asesinados. Entonces, eso tampoco se habla en el tema del CENCID, por ejemplo, aquí tiene un rol también importante. No sé si hay estudios sobre el tema de la cooptación y la captación de jóvenes también en las universidades. Ujú. ¿Cuántos de estos jóvenes están ahí y cooptan también, ¿no es cierto?, a otros jóvenes? Entonces, hay un problema, ¿no es cierto?, que debe tener una corresponsabilidad en los temas del Ministerio de Educación, en los temas del CENESID, porque realmente los problemas con los jóvenes en el Golfo son sumamente graves. Y ser docente, como tú dices, es un tema muy complicado, es un tema grave, ¿no es cierto? ¿Quién sueña? Por ejemplo, hagamos una encuesta. ¿Quién sueña ser profesor en Durán? ¿Quién sueña ser profesor, ¿no es cierto?, en las zonas rurales de Machala, en Pueblo Viejo, en Esmeraldas, ¿no es cierto? Ahí es donde fueron castigados los 3 policías. ¿Quién sueñan ir a vivir allá y ser docente ahí? Y realmente las cosas son muy complicadas, ¿no? Muy bien, Jean-Paul, muchísimas gracias por acompañarnos para que no quede este sabor quizá de impotencia en todos nosotros sobre esta situación, porque estamos en general, como te digo, desde la academia y desde el estudio, desde la vinculación eh, en estos temas, los diagnósticos son muy claros, son muy claros. ¿Cómo aterriza eso en la política pública? ¿Cómo aterriza eso en las zonas más complicadas? ¿Cómo están ahí seres humanos viendo esa situación? Es lo que tenemos que tratar. Quería Sí, compartirles, quiero finalmente, ya te doy la última intervención, nosotros hicimos un reportaje, lo de Durán fue un documental pequeño, ¿no es cierto? Y ahí ya se hablaba de una escuela de sicarios, por ejemplo. Pero hicimos también el testimonio de un reportaje de José Antonio Maeso, un coordinador del Vicariato de Esmeraldas, un cura, un sacerdote, que ha llevado una política precisamente en ese sentido en Esmeraldas, son las más duras, más conflictadas de Esmeraldas. Y desafortunadamente esta visión militarista, esta visión de seguridad, esta visión securitista, lo ha catalogado como el cura pandillero, ¿cierto? Entonces ahí tienes dos opciones, o los rescatas de la criminalidad, o la otra visión es que los mates, ¿sí? La otra visión es decir, bueno, este cura pandillero está haciendo lo que no está haciendo lo que se debería hacer, que es matarlos. Y hay gente en ese extremo bien consolidada que quiere eso, Japul. Tu visión final. mira, realmente sería muy triste, ¿no es cierto?, que pensemos, y lo más triste es que muchos sectores de los ciudadanos piden eso, ¿cierto? Cuando tú ves los comentarios, que sea en X, que sea en redes sociales, lo que la Sí, gente dice, pero ¿por qué no los matan? Vamos y les quemamos a todos por poco, ¿no? Y realmente es triste por un lado porque yo recuerdo un meme sobre eso donde el hijo le decía al papá, oye papá, si matamos a todos los malos, quedamos solamente los buenos, y el hijo le decía, no hijo, quedamos los asesinos. Y realmente la visión esta de irles a matar a todos me parece absurdo, porque además, mira, hay otro problema, ¿no? Cuando tú matas a 100 jóvenes, hay 100 jóvenes detrás que esperan su turno. Y si matas a esos otros 100 jóvenes, hay otros 300 más que esperan su turno. Es una mano de obra ilimitada. Entonces, matándoles no vamos a conseguir absolutamente nada. Lo que hay que hacer es lo que te decía, tenemos que ya implementar este plan de seguridad integral donde todos sean corresponsables de la seguridad, sector privado, municipios, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Social, CENESID, etcétera, y todos hacen política pública de seguridad, porque si no todos ponen el hombro en el tema de seguridad, esto no se va a resolver. Como digo, las miradas deben ser plurales, no militarizar, no la mano dura, porque nuestro problema que tenemos es mucho más grave que eso. El objetivo final, ¿cuál es, Juan Carlos? Sacar a miles de jóvenes de la criminalidad. Sacar esto, me recuerdo a esta madre de familia que tenía ya su hijo descuartizador y decía, el gran problema es que mi otro hijo que tiene 12 años ya está esperando su turno. Quiere, sueña como ser como su hermano, ese es su su sueño. referente, ese No es su quiere ser referente. economista, doctor, ¿no es cierto?, ingeniero. Él quiere ser descuartizador, quiere ser secuestrador. Eso es ahí donde hay que intervenir, en estos jóvenes que están a punto de caer
y darles oportunidades que la vida nunca les dio a través de política pública multidimensional y evitar que caigan en la criminalidad, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, ya no serán 18.000, serán 25.000, serán 30.000, serán 40.000 jóvenes en la criminalidad. Y ese debe ser la responsabilidad de todos. Pero como te digo, sin este plan de seguridad integral, sin esta mirada multidimensional de la seguridad, poco se va a lograr. Y la mano dura, el irles a matar no tiene sentido, ¿no es cierto? Además, bueno, siendo justos también, si no les rehabilitas y no les reinsertas, ¿para qué quieres seguirles teniendo en vida? O sea, realmente la cosa es, si queremos que tengan una vida, démosle otra vida, démosles otra opción, saquémosles de esos territorios, llevémosles a otros territorios. De todas maneras están solos. El grupo criminal son sus familias. Llevemos a otra parte y en esa parte démosles un trabajo, una beca de estudio, un capital semilla para que puedan emprender. Démosle vida. Lo que hay que hacer en el Ecuador es transformar los territorios de muerte en territorios de vida. Lastimosamente en la zona costera lo que tenemos son territorios de muerte y sin una mirada multidimensional esto no va a mejorar en los años que vienen, Juan Carlos. Gracias, Jean-Paul, por abordar este tema tan importante. Estamos todos en el mismo barco, es un solo país y estamos en un mismo barco. Este barco se hunde ante nuestra indolencia, ¿no es cierto? Y ante la indolencia de un Estado que no entiende por dónde le entra el agua al coco. Tan simple como eso. Muchas gracias, Jean-Paul, y gracias por acompañarnos. Esperemos volver a estar entrevistándote en otro momento, en otra ocasión. Muchísimas gracias. Un buen día. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a la audiencia del programa. Pues y sí, esperemos días mejores para el Ecuador. Todos queremos alemar. Nadie quiere que esto empeore, ni que le vaya mal al gobierno. Todos queremos que le vaya bien porque esto tiene que mejorar, si no el país no tiene futuro. Y creemos estas visiones utópicas que creó Topic, además, por más de ser utópicas, esas son las visiones que necesitamos, unas visiones prospectivas que nos permiten soñar en un color completamente distinto al que tenemos. Un abrazo, Ya Juan Carlos. hablaremos de la utopía en algún momento y de su posibilidad. Muchas gracias, Jean-Paul. Gracias, Juan Buen Carlos. día. Gracias. Y gracias a ustedes también por su gran compañía en este martes 13 de agosto. Un tema muy duro, muy complejo, cuyas soluciones no son fáciles ni simples, ni pueden estar superditadas a militares y policías. De hecho, lo que estamos viendo y lo que ha pasado en Joya de las Hachas es terrible para sus familias, para los policías asesinados, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus madres. Vamos a hacer un recuento en algún momento de cuántos policías han sido asesinados en esta lucha, cuántos han caído víctimas de las balas criminales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una buena semana. Hasta mañana.